todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. A ver, no tengo idea de la calidad de este audio, en que termine. Estoy utilizando otro programa solo para grabar el audio y después empalmarlo con alguna imagen, tratando de rescatar lo que se pueda de los últimos videos que nos quedan pendientes antes de migrar a otra computadora donde ya vamos a poder trabajar las siguientes series. Yo les quería decir que me duele ver a creyentes siguiendo un evangelio falso, pero a la vez entiendo que muy probablemente muchos de ellos que siguen a un evangelio falso están ahí por voluntad propia, haciendo obvio lo que Dios ya nos había anunciado que pasaría en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Siguen esas voces porque no soportan la enseñanza sana y calman su comezón amontonándose maestros que les digan lo que ellos quieren oír, y voluntariamente prefieren escuchar eso en lugar que la verdad. Pero ¿sabemos dónde terminarán? Pablo dijo que tanto el poneros, que es el término griego para malo, perverso, para malicioso, tanto el poneros como el goes, que es griego tanto para hechicero como para engañador, es decir, tanto los que viven en maldad como los que hacen maldad a otros, ambos irán cada vez peor, y tanto engañarán como serán engañados. Y en el griego cabe tanto el que serán víctimas de engaños de otros como que también serán víctimas de sus propios engaños. Pero un versículo antes de que Pablo hablara de los que no soportarían la sana doctrina, Pablo encargó algo a Timoteo. Timo, predica la palabra. No prediques del manual de tu denominación, no prediques del libro de los grandes teólogos, no prediques de los registros de la historia eclesial, predica la palabra. La palabra. Insiste a tiempo y también insiste fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué es importante hablar la verdad en medio de épocas donde la verdad no es escuchada ni valorada, sino despreciada? ¿Por qué entonces hacerlo? Bueno, creo que si ponemos atención al contexto de 2 de Timoteo, entenderemos que se infiere que hay gente que sigue en el error, no por preferirlo a la verdad, sino porque cree que está en la verdad, pero le falta alguien que lo conduzca a ella. Por eso, un par de versículos antes de lo que está en pantalla, Pablo escribió: toda escritura es inspirada por Dios y el aliento de Dios está en ella, el neuma de Dios, el espíritu de Dios, y por ello ella es útil. Y les mencionaré su utilidad según los vocablos del original. La Biblia es útil para esto: 1. Dar instrucción. 2. Traer convicción. 3. Traer corrección. 4. Entrenarnos en justicia. Estamos perdidos, necesitamos orientación, necesitamos dirección. Ella nos da instrucciones. Estamos desanimados, estamos sufriendo anímicamente. Ella nos da convicción, nos da seguridad. Nos equivocamos, tomamos una mala decisión. Ella nos corrige y nos trata como si fuéramos niños que son entrenados por un tutor. No nos trata como soldados desobedientes, sino como pequeños en formación, y nos entrena. Nos da instrucción, nos trae convicción, nos corrige y nos entrena a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y antes de que digas que solo Dios es perfecto, el término griego que traducimos como perfecto se refiere a algo completo. Aquí se refiere a un hombre plenamente desarrollado y equipado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Y pese a eso,
Muchos la abandonan en busca de sus temas preferidos. Pero debemos seguir hablando de la palabra, porque entre ese montón de personas confundidas con una mentira, quizás estén algunos que van creyendo que están en la verdad. Quizás son más los que detestan y desprecian la verdad, pero por amor al trigo debemos tolerar la cizaña, una cizaña que el enemigo sembró mientras dormíamos, pero que ahora debemos por sobre todo cuidar del trigo, y ya llegará el día de quemar la cizaña. Por eso predica la palabra. Digo todo esto porque he sufrido en angustia mientras alguien a quien aprecio en Cristo atraviesa momentos muy difíciles como persona y le han enseñado mal. Una persona que él ama está gravemente enferma y a él le han enseñado que la fe es decirle a Dios qué hacer y luego confiar en que Dios lo hará. Y hace apenas un par de días me confesaba su dolor y me decía: no quisiera decir nada contra Dios, pero a veces creo que pierdo la fe y luego lucho para conservarla, para recordarme que Dios va a responder mi oración, y luego me siento de nuevo solo, abandonado. ¿Por qué hay engañadores diciendo que la fe es confiar en que Dios cumplirá nuestras peticiones? La fe es confiar en Dios, es poner nuestra confianza en Él. ¿Será que Él decida hacer un milagro o darnos fuerzas para lo que enfrentemos? Pero la fe es creer que su decisión fue la mejor porque lo conocemos. Creemos en Él porque sabemos de su amor, de su gracia, de su sabiduría, y aunque no lo entendamos, descansamos en su carácter. Cuando vamos a Él en oración es para abandonar nuestras cargas en sus manos y quizás pedirle con toda nuestra alma que, si está en su voluntad, nos regale ese milagro. Pero al final, el Maestro nos enseñó a decir que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero es tan popular la otra enseñanza que quienes decimos algo diferente somos etiquetados como mentirosos, como enemigos de la fe y de los milagros y del poder de Dios. No. Hay cosas que muchos enseñan porque es humanamente mejor creer en ellas. Le dan valor al mérito humano, le dan valor al esfuerzo, exaltan los asuntos sensacionalistas y empujan a muchos a declarar milagros, a confesar sanidades, y si no suceden, los mentirosos se van y dejan gente herida, confundida, sangrando, creyendo que su fe no fue suficiente, que su esfuerzo no alcanzó o que Dios les abandonó. No hemos entendido esto que leemos en Lucas 4, y hago la nota de que ese que nos asegura estar diciendo verdad no es otro sino nuestro Señor. ¿Qué es eso que quiere que entendamos? Que en plena sequía humana y hambruna en el pueblo de Dios habían viudas, mujeres desamparadas, vulnerables, desesperadas, empobrecidas, muchas entre el pueblo de Dios. En el original aparece un término que suele usarse para hablar de grandes multitudes, muchas viudas entre el pueblo de Dios, y aún así la ayuda no llegó a ninguna de ellas, sino a una viuda de un pueblo enemigo, a una viuda de Sarepta de Sidón de los fenicios. Y para que no quede como un asunto de casualidad, el Señor da otro ejemplo. Hubo un gran hombre de Dios a quien Dios usó para grandes milagros, y aún así, y pese a la presencia de ese gran profeta, hubieron muchos leprosos entre el pueblo de Dios, y ninguno fue sanado, sino solo uno, un militar sirio de un pueblo también enemigo de Israel. Debemos entender esto: si Dios sana a alguien, es solo porque quiere. No importa si los que sufren son de su pueblo, no importa si los que sufren están junto al profeta de Dios. Dios, en su perfecta sabiduría y en su plena gracia y en su gesto noble de amor, decide lo que conviene. Pero no es algo que muchos quieran escuchar cuando alguien a quien aman está gravemente enfermo. Pero ¿sabes por qué? Porque no le conocemos. No conocemos realmente a Dios.
El Dios de muchos, incluso en la iglesia, es un Dios que aprendimos desde un entendimiento pagano. Porque muchos no conocen al Dios de las Escrituras, conocen al Dios al que hay que sobornar, al que hay que darle algo para que nos dé su favor, un Dios a quien le sacrifico algo, una doncella, un bebé, un enemigo, o un Dios a quien yo ponga de buenas, lastimándome hasta ganar su lástima. ¿Dónde concebimos un Dios así? Ese no es el Dios de la palabra, se parece más bien a los dioses de nuestros ancestros paganos. Pero es que queremos desarrollar una teología que nos ayude a creer que tenemos el control, que podemos ganarnos cosas, que podemos conquistar milagros, que podemos parir victorias. Y no es sino lo que nuestro ego quiere escuchar: méritos, medallas, victorias, esfuerzos, reconocimientos, aplausos. Y Romanos nos lastima diciéndonos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que no depende de ti, ni de mí, ni de nuestros méritos o nuestras conquistas o de sacrificios o de esfuerzos. Depende solo de Dios. Eso hace que el capítulo 9 de Romanos sea tan escabroso para muchos y prefieran mejor evitarlo. Hace muchos años fui con un amigo en el ministerio. Yo había leído Romanos a conciencia y quizás por primera vez. Y fui con mi amigo en el ministerio y yo iba herido, iba confundido, porque Romanos lastimaba mi teología y atentaba contra mucho de lo que yo afirmaba. Y me senté con mi amigo y le dije: tengo un problema, necesito que me ayudes, estoy sufriendo con esto. Y le abrí la Biblia y le leí. Su respuesta sigue doliéndome porque no me explicó el pasaje. No abrió las escrituras y las recorrió conmigo para que tuvieran congruencia con mi fe. Más bien me miró con cierto asco y me dijo: de seguro ya eres calvinista. Yo le dije algo que hasta hoy sostengo: no me importa Calvino ni me importa Arminio, y lo digo en el sentido de que no quiero ser ni calvinista ni arminiano, quiero abrazar lo que la Biblia enseña. Punto. Y me contestó: en mi casa no recibo calvinistas. No me escuchó, pero eso no me dolió. Lo que me sigue sorprendiendo es que en vez de explicar el pasaje, lo tildemos de arenas movedizas a las que debemos evitar para no hundirnos. Una vez me dijo en broma, con jiribilla, no así con una mala intención, que mi flor era el tulipán, en alusión a esa flor que es icono calvinista, porque tulip en inglés se usa para un acróstico que enlista los 5 grandes postulados teológicos del calvinismo. 1. La depravación total del hombre. 2. La elección incondicional, que Dios elige al hombre sin que el hombre deba primero llenar ciertas condiciones. 3. Que la muerte de Cristo fue solo por los que habría de salvar. 4. Que la gracia es irresistible, es decir, que si Dios te atrae a Él, vienes a Él. Y 5. Que si de verdad eres de los que fueron redimidos, vas a perseverar en la vida en Cristo. Y me dijo: hey, tu flor es un tulipán. Y bueno, de una manera poco cristiana, pero yo le contesté: y la tuya es una margarita. Ni siquiera sabes si eres salvo, ni siquiera sabes si Dios te llamó o no, y estás como los enamorados y las margaritas arrancándole pétalos. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Ahora, ni mi flor es un tulipán y tampoco creo que su flor fuese una margarita, pero eso hacemos como iglesia. Nos agredimos, nos distanciamos, nos despreciamos cuando la palabra debería unirnos. Pero es que hay versículos que lastiman nuestra teología y Romanos 9 fue mi verdugo. Hace muchos siglos un monje alemán llamado Martín Lutero encontró paz cuando estudió Romanos. Yo estudié Romanos y encontré caos. Yo encontré muerte, yo encontré dolor.
Me rehusaba a aceptar que la Biblia pudiera decir algo así cuando mi teología estaba basada en méritos, en ofrendas, en disciplinas, en logros, en ayunos. Y ahora Pablo me dice que no depende de mí. Debo estar leyendo mal. Por supuesto que tiene que depender de mí. Si yo oro, si yo ayuno, si yo me esfuerzo, si yo ofrendo, si yo me sacrifico, todo eso debe valer para algo, ¿no? Y el panorama se complicó cuando 2 versículos más abajo leí: así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Y si lo quisiéramos explicar diferente, el contexto inmediato lo hace obvio. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios levantó al Faraón para hacerlo el villano del cuento. Lo hizo poderoso para luego mostrar al mundo que Dios es aún más poderoso. Versículo 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Y entonces la pregunta desde la lógica humana es de esperarse. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? A ver, es que si Dios decide a quién exalta y a quién endurece, si todo eso es obra de su mera voluntad, ¿por qué entonces Dios reprocha a los que endurecen su corazón? Es decir, fue Dios quien los endureció, ¿no? Entonces, ¿por qué los culpa? Y Pablo entiende que algunos incluso cuestionan si Dios tiene siquiera el derecho de tomarse esas atribuciones. ¿Quién es Dios que se cree así? Y Pablo responde: ¿quién es Dios? Más bien, ¿quién eres tú que te crees tener las credenciales para cuestionar a Dios? ¿Quién te crees? ¿Y quién lo crees? Ubícate. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso el lápiz olvidará que es mera herramienta y querrá guiar los trazos del artista? ¿Acaso la guitarra se rehusará a seguir al músico y más bien le dirá qué y cómo y cuándo tocar? ¿El martillo mandará al carpintero? El alfarero toma el barro y hace lo que quiere con el barro. No le pregunta al barro. Lo toma, lo rompe, lo humedece, lo amasa, lo trabaja, lo estira, lo golpea, lo define, lo hornea como él quiere. Y el barro solo es lo que el alfarero dice que el barro es. Y si el alfarero decidió ese día de ese barro hacer una olla, o si decidió más bien hacer una basinica, bueno, a uno le van a poner comida y al otro le va a caer algo, ¿no? Pero es el alfarero. Y lo que sea que hace, su creación no tiene derecho a rebelarse. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Ponle atención, el texto argumenta que el alfarero tiene derecho sobre el barro. No es el barro el que cuestiona y decide, no es el barro el que se hizo a sí mismo, no es que ayunó hasta que se hizo una tacita. Dios, el alfarero, de la misma masa, del mismo barro, del mismo polvo que es el hombre, de eso hizo algo igual de sucio y bajo, pero a otro lo hizo lleno de honor. Pero no es el barro, sino el alfarero ejercitando su derecho. Pero quiero que hagas una pausa conmigo, porque muchos creen que eso significa que entonces Dios decide quién peca y quién no, y entonces Él estaría lanzando al castigo eterno a alguien que peca simplemente porque sigue las indicaciones del alfarero. ¿No sería eso injusto? De hecho, los versículos 14 y 15 giran en torno a eso. ¿Será Dios injusto? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo.
Dios no es injusto, pero antes de regresar a esto leeré el versículo 15, solo para notar que la temática es la misma, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Pero insisto, nada en este pasaje o en ningún otro de la Biblia enseña que el hombre peca por voluntad de Dios. No existe tal aseveración. De hecho, Romanos nos permite explicarlo mejor, porque ya leímos acerca del pecado de Adán y cómo eso nos corrompió a todos. Así que el hombre peca porque esa es su naturaleza. Dios no nos hizo pecadores. Dios nos ordenó que no pecáramos, nos ordenó que no comiéramos de aquel fruto, pero decidimos escuchar mejor la voz de la serpiente, porque la serpiente decía algo que resonaba en nuestra misma frecuencia. Comerán lo apetecible, serán como dioses, tendrán conocimiento, no morirán, y desde entonces estamos en pecado. Cuando Dios decide extender su gracia, no es por méritos, pero tampoco es una injusticia. Algunos dicen que eso es injusto para los que no recibieron gracia, pero entonces la gracia ya no sería gracia, sino obligación. Dios estaría obligado para entregarle eso a todo mundo. La gracia es gracia porque aunque no la merecíamos como nadie más lo merecía, Dios decidió acercarse a nosotros. Por eso es gracia. Pero no es injusto para los demás, porque no había una obligación de Dios a regalarnos nada. El pecador está en pecado y es enemigo de Dios porque ni puede ni quiere estar bien con el Señor. Y ahí estábamos también nosotros. Pero Dios, que tiene misericordia de quien Él quiere y que tiene compasión de quien Él quiere, nos dio su gracia. No la merecíamos, como no la merece nadie. Y si nadie la merece, no es injusticia que no se le entregue a algunos. Sería injusto que Dios les prive de algo que les corresponde, pero la gracia no le corresponde a nadie. De hecho, ellos, en otra manera, están disfrutando de la gracia que nos fue dada. Permíteme, te muestro cómo lo expresa el apóstol. Lo que dice aquí es que Dios quiere demostrar su ira y su poder en aquellos que se hicieron enemigos de Él desde Adán. Dios quiere demostrar su ira y su poder como lo hiciera a escala mucho menor con el faraón y con otros dioses y reyes que se pusieron en su camino. Dios quiere manifestar su ira y su poder, pero a pesar de eso, más bien soporta con mucha paciencia a los pecadores. ¿Por qué lo hace? Los versículos siguientes lo dicen. Lo hizo. ¿Qué hizo? Soportó con paciencia a los pecadores. ¿Para qué? Para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Él soporta con paciencia a los pecadores a fin de que los suyos puedan conocer y puedan apreciar las riquezas de su gloria sobre nosotros, a quienes también nos preparó para gloria. Quiere decir que aunque Él quiere y va a mostrar su poder y su ira, primero quiso mostrarnos las riquezas de su gloria a nosotros, y por nosotros soportó con mucha paciencia a aquellos. Pero en medio de todo esto, no quiero que pierdan de vista el núcleo de lo que hablamos hoy, que no depende del que quiere o del que corre, que no depende de lo que valoramos ni de lo que hacemos, depende de Dios. Por su gracia fuimos salvos y no por nuestra voluntad. Y por eso es importante que lo digamos así, que entendamos lo que estamos diciendo cuando hablamos de eso. Que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Juan 15:16. Y que ninguno puede ir a Cristo si el Padre no lo condujere a Cristo. Juan 6:44. Por eso Pablo le dijo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13, que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Y Hebreos 12:2 dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él la inicia y Él la completa.
Y esto es algo que me hizo sufrir por muchos meses cuando recién lo leí. Por muchos años había creído y enseñado algo y ahora eso se me desmoronaba entre los dedos y era doloroso. Yo luchaba contra la idea. Quería encontrar algo de donde agarrarme, algo con qué pelear, algo con qué defenderme, pero en medio de mi incesante esfuerzo por cuadrar todo esto, por encontrar donde estaba leyendo mal, me tropecé con Romanos 9:11, un versículo que usa a dos hermanos, mellizos, Jacob y Esaú, para explicarnos esto que es importantísimo, aunque haga crujir dientes. Primero quiero que notes esto. Esos niños aún no habían nacido. Esto es importantísimo. No habían nacido aún, y como aún no habían nacido, tampoco habían hecho nada, ni bueno ni malo. Y a pesar de eso, que no habían ni nacido siquiera, ni habían hecho mérito alguno, Dios ya había escogido a uno por sobre el otro. Y aquí viene lo más importante de este asunto. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Es decir, en Esaú y Jacob podemos apreciar con abundante claridad que no fue por méritos o porque alguno eligió el bien o otro eligió el mal, ni siquiera habían nacido y Dios ya había decidido para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Para que quedara asentado que es Dios quien escoge y no nosotros, que no es por nuestras obras, sino por aquel que llama. Por eso constantemente repetimos Efesios 2 que dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto, su salvación, no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero tú vas a una iglesia random y muy probablemente encuentras personas que hablan del día en que ellos le entregaron su vida a Cristo, de cuando ellos lo aceptaron como Salvador, cuando ellos lo hicieron en determinada fecha, en determinada manera, ellos tomaron la decisión. Y eso mismo decía yo. Pero Romanos y Efesios ya no me lo permiten más, porque Romanos me explica el principio de la elección y Efesios me muestra cómo fue. Y la leo con ustedes para concluir el video. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sea Dios bendito, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Jacob aún no había nacido ni hecho nada para merecerlo, pero Dios ya le había extendido su gracia. Y eso sucedió también contigo y conmigo, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes lo que significa? Adán aún no había sido creado y ni siquiera se conocía el pecado, pero Dios ya había pensado en ti, ya había decidido que serías de los eclectos, de los elegidos. El mundo aún no había sido fundado, el mundo aún no existía y tú ya tenías asegurada tu vida eterna para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Sabes qué es eso? Los santos, la esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga, es la iglesia de Cristo. Aún no existía el mundo y ya había sido decidido que tú y yo seríamos parte del pueblo de Dios. Y dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Por su voluntad, por su buena voluntad, fuimos predestinados en amor para ser adoptados como hijos.
Entiendo que todo eso lastime la teología de algunos, pero ¿acaso no es más hermoso entender que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros? Que no fuimos nosotros a Él, sino que Él nos condujo porque nos amó. Esto es maravilloso. No sé por qué muchos le temen a eso. No entiendo por qué les aflige. Bueno, cuando hago memoria también me pasó a mí, pero ahora lo disfruto intensamente. Él nos amó y sin merecerlo, por su gracia, por su voluntad, nos escogió. Señor, te damos gracias por tu palabra.